Bueno, hola a todos de nuevo. Seguimos con el problema número 7 que habíamos empezado para explicar un poco el tema de las instalaciones de enlace, si os acordáis. Y en el vídeo anterior habíamos calculado ya todo lo referente a la línea general de alimentación, la caja general de protección, los fusibles y el diámetro del tubo que íbamos a utilizar. Y ahora, para seguir con esa instalación de enlace, nos vamos a centrar en la derivación individual. Recordar que las derivaciones individuales son las que parten de la centralización o centralizaciones de contadores y llegan hasta los usuarios, ¿vale? Hasta cada uno de los usuarios. Por ejemplo, una derivación individual sería la que, partiendo de esa centralización de contadores, pues llegue a nuestra casa. Esa sería nuestra derivación individual. Para un quinto B o un sexto C o cualquiera de esas es una derivación individual. Y recordar que las derivaciones individuales también pueden ser, además de monofásicas, pueden ser trifásicas, ¿vale? Así veremos en las centralizaciones de contadores, podemos ver también contadores trifásicos, ¿vale? Para servicios generales, para pequeñas oficinas o industrias que hay en el edificio, ¿vale? Entonces, partiendo de esa idea y sabiendo lo que es la derivación individual, nos pedía el problema de ayer, el problema del vídeo anterior, que calculáramos la derivación individual a una oficina de 35 metros cuadrados que dista 36 metros de la centralización de contadores. Y nos dice que vamos a suponer que es monofásica y que esté realizada de la misma manera que la LGA, ¿vale? Eso significa que va a estar instalada bajo tubos empotrados en obra y con cables del tipo ES07Z1K, ¿vale? Y el diámetro del tubo. Entonces, con estos datos, lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tendríamos que mirar, es para las características del edificio en cuanto a la centralización de contadores, a cómo está diseñada la instalación de enlace, a ver qué caída de tensión máxima puede producirse en esa derivación individual. Y si vamos al reglamento de baja tensión, al reglamento electrotécnico, a la ITC-BT 15, la ITC-BT 15 es la que me habla de derivaciones individuales. Si os fijáis, mirad, yo cuando me vengo aquí a la ITC, la 14 es la línea general de alimentación, y la 15, que estará un poquito más abajo, a ver, aquí. La 15 me habla de las derivaciones individuales. Entonces, en el punto número 3, debe ser, aquí, en el 3, nos habla de la caída de tensión máxima admisible, ¿vale? Y me dice que será, en el caso de contadores concentrados en más de un lugar, del 0,5%. No es nuestro caso. Recordar que teníamos una única centralización de contadores, ¿vale? Para el caso de contadores totalmente concentrados, que es nuestra situación, es del 1%. Recordar que entonces, si queremos pasar este porcentaje máximo a voltios, tenemos que tener de referencia la tensión que va a haber en esa derivación individual. Como es monofásica, va a ser la tensión entre fase y neutro. En nuestro caso van a ser 230 voltios. Por lo tanto, va a ser el 1% de 230 voltios, es decir, 2,3 voltios. Lo veremos ahora. Y luego, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario, recordar que en este tipo de suministros no va a existir línea general de alimentación, sino que va a haber un elemento que es la caja de protección y medida, en la cual van a estar en un solo elemento reunidos las protecciones de la instalación, lo que equivaldría a la caja general de protección. Cuando hablamos de un edificio, por ejemplo, con una línea de la que va a partir la línea general de alimentación, pues cuando hablamos de caja de protección y medida, pues van a estar ahí los fusibles y va a estar el contador. Por lo tanto, no hay una separación física entre estos dos elementos y no se necesita línea general de alimentación. Bueno, pues en estos casos la derivación individual va a reunir la máxima caída de tensión, que cuando están separadas la línea general de alimentación y la derivación individual,
pues va a ser la suma de ellas, ¿no? El 1,5% al final. Bueno, como es nuestro caso el 1%, pues es por eso por lo que tenemos en cuenta ese dato y vemos que son 2,3 voltios, porque es el 1% de 230, ¿vale? Ya tenemos ese dato para comprobar cuando calculemos o cuando vayamos viendo la sección del cable y la intensidad máxima que puede circular por él. Cuando seleccionamos la sección tenemos que comprobar que para esa sección no va a consumir, y para la potencia instalada en nuestra instalación, en este caso en la oficina, pues no se va a superar esa caída máxima admisible de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia de la derivación individual, acordaros que como no llegaba al mínimo, porque si venimos un poquitito más arriba, en las oficinas de 35 metros eran, o de 35 metros cuadrados, son justo, sí llegaba al mínimo. El mínimo era 3.450 y este eran 3.500, ¿no? 3.500 vatios. Esa es la potencia que tenemos en nuestra derivación individual. Siguiendo la fórmula de la potencia, pero en este caso para una instalación monofásica, es decir, no tenemos ese factor que es el de raíz de 3, sino que la intensidad va a ser la potencia entre la tensión de nuestra red monofásica, 230 voltios, y por el coseno de phi, que el coseno de phi, a menos que digan lo contrario, va a ser el de 0,9, que nos decía el enunciado. Bueno, y teniendo la intensidad calculada de 16,9 amperios, ya es cuando volvemos a ir, como hacíamos en el apartado anterior, a la tabla 1 de la ITC-BT 19, ¿vale? Voy a buscar la ITC-BT 19, BT19, y entonces en esta ITC vamos a ir a la tabla 1, que acordaros que lo que me relacionaba era en función del tipo de instalación, bueno, de cómo se haya instalado, en este caso la derivación individual, el número de conductores, el tipo de aislamiento, pues nos relacionaba esa instalación con intensidades que iban a circular por los conductores y la sección de esos conductores, ¿vale? En nuestro caso nos dice que son tubos, vamos a ver el enunciado, y nos dice que van a ser tubos instalados bajo tubos empotrados en obra, ¿vale? Los conductores van a estar instalados bajo tubos empotrados en obra. Entonces, yéndonos a la tabla, nos dice conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes. Sería el método de instalación A. ¿Y por qué el A y no el A2, por ejemplo? Porque el A2 nos habla de cables multiconductores. En este caso no van a ser cables multiconductores, sino que van a ser cables aislados o cables separados, no dentro de una manguera, ¿vale? Una terna de cables va a ser, bueno, en este caso es monofásica, serían 2 cables, ¿vale? Por eso, cuando venimos al ejercicio, a la resolución, veis que se selecciona esa instalación A y la columna 3, la columna 3, porque, bueno, no os dije nada del aislamiento, pero este aislamiento, ES077Z1-K, es un aislamiento de PVC. Por lo tanto, al ser de PVC, el aislamiento, pues tenemos que escoger A y 2 cables, fase y neutro, de PVC, con lo cual sería la columna 3. Y esa columna 3, la intensidad inmediatamente superior a 16,9 amperios sería el de 17,5, ¿vale? De 17,5. ¿Qué pasa? Que en este caso, si yo quiero ahorrar tiempo, pues puedo hacerlo, porque vamos a ver, si tengo que cumplir con esa caída de tensión de 2,3 voltios, puedo hacer 2 cosas. Puedo ir, como estaba haciendo ahora, a la tabla y escoger la intensidad
y con esa intensidad, esa intensidad que corresponde a una sección, y con esa sección corroborar que la caída de tensión es menor de 2,3 voltios, ese sería un camino. Lo que pasa que si supero esa caída de tensión de 2,3 voltios, tengo que volver atrás, volver a la tabla de nuevo, coger el valor inmediatamente superior al que previamente había escogido, es decir, subiría la sección a la siguiente normalizada y tendría que realizar otra vez la comprobación. Claro, si esto ocurre varias veces, pues he perdido bastante tiempo. Opción B. Voy a comprobar qué sección sería la mínima para que no se produjera la caída de tensión máxima admisible. ¿Vale? Voy a calcular la sección mínima que necesito para que, con las condiciones de mi instalación y la potencia que tengo instalada y demás, se produzcan una caída de tensión desde el inicio hasta el final de esa derivación individual, una caída de tensión de 2,3 voltios. Entonces, cualquier sección que supere la que yo voy a calcular va a cumplir con este criterio. Y es lo que he hecho en esta resolución, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la sección para una línea monofásica es 2 veces la longitud por la potencia, partido por la conductividad del cobre a 40 grados. ¿Por qué a 40 grados? Porque en nuestra tabla, tabla 1, está referenciada, como os decía en el vídeo anterior, a 40 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues la conductividad a 40 grados por la caída de tensión máxima admisible y por la tensión de la red, 230 voltios. ¿Vale? Haciendo los cálculos, es decir, 2 por 36 metros, que me lo decía el enunciado, por 3.500 vatios, que había calculado previamente, partido por 52 metros, partido por ohmio y por milímetro cuadrado, por 2,3 voltios, que es la caída máxima admisible, y por 230, calculo una sección mínima para que cumpla con el criterio de la caída máxima de tensión de 9,16 milímetros cuadrados. Entonces, con esta sección podríamos ir aquí a la tabla, sabiendo que es la columna 3 la correspondiente a intensidades, pero yo ahora miro en las secciones directamente. Si para que me cumpla el criterio tiene que ser mayor de 9 milímetros y pico, la sección, pues escojo la de 10. Y sé que cumplo con el criterio, ¿vale? 10, que corresponde a una intensidad de 40 amperios. Bueno, pues lo veis ahí, ¿eh? Entonces, la sección que escogería sería la de 10 milímetros y una intensidad de 40 amperios. Esto va a asegurar esa validez del criterio, de la caída de tensión. Por lo tanto, la sección del conductor de fase y del neutro van a ser de 10 milímetros cuadrados. Por otra parte, según la tabla 5 de la ITC BT21, que la vamos a ver ahora, vaya, ITC BT21, según esa instrucción técnica que, a ver si veo el enunciado, a ver, aquí, que me habla de los tubos y canales protectoras. Bueno, pues en la tabla 5 de esta instrucción, que está un poquito más abajo, tabla 4 y tabla 5. Aquí me habla de los diámetros exteriores mínimos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. En este caso voy a tener 2 conductores por la misma canalización de cuánto eran, de 10 milímetros, ¿vale? Más el conductor de protección. El conductor de protección, que el conductor de protección también tengo que saber qué diámetro va a tener, ¿vale? Y bueno, el diámetro del conductor de protección me va a aparecer, la sección del conductor de protección va a ser la misma que la de en este caso, que la de los de fase, ¿de acuerdo? Que el de fase y neutro, vamos, 10 milímetros. Por lo tanto, según esa tabla 5,
según esta tabla 5, tendría fase neutro y conductor de protección, 3 conductores de 10 milímetros cuadrados cada uno, ahí, por lo tanto, el diámetro exterior de los tubos sería de 25 milímetros, ¿vale? De 25 milímetros. ¿Lo vemos? Bueno, pues con esto tendría calculada la derivación individual. Ya he calculado la sección, he calculado la intensidad máxima que puede circular por esa sección y el diámetro del tubo, ¿vale? Lo mismo me pedía en este caso, esto para una red monofásica, para una derivación individual monofásica, y para una derivación individual trifásica, que es el caso número 3, que es la derivación individual a la oficina de 200 metros cuadrados, nos da la distancia de la centralización de contadores y me dice que es trifásica y que está realizado de la misma manera, ¿vale? Y además me pide el diámetro del tubo. Bueno, pues en este caso, pues está realizada de la misma manera que la anterior, ¿eh? La caída máxima de tensión sigue siendo del 1%, pero en este caso es una red trifásica, es una derivación individual trifásica, con una tensión de línea de 400 voltios. Por lo tanto, ese 1% ya no es sobre los 230 de antes, va a ser sobre 400, que significa que pueden caer 4 voltios en esa derivación individual, ¿vale? En el apartado 1 habíamos calculado la potencia para esa oficina de 200 metros cuadrados, que eran 20.000 vatios, ¿vale? Recordar, 200 metros cuadrados por 100 vatios el metro cuadrado que me marca el reglamento me daba este valor, ¿vale? A partir de la potencia, lo de siempre. Calculamos la intensidad que va a circular por la línea de esa derivación individual, pues aplicando la fórmula de la potencia activa. Raíz de 3 veces la tensión de línea por la intensidad de línea por el coseno de phi. ¿De acuerdo? De ahí despejamos la intensidad, que sería la potencia entre raíz de 3 por 400 y por 0,9, que se mantiene siempre el coseno de phi. Con lo cual me da una intensidad. Y entonces aquí vuelvo a tener las posibilidades que os comentaba antes, ¿eh? Tengo la posibilidad de, con esa intensidad, irme a la tabla 1 de la ITCBT 19, o bien calcular la sección mínima necesaria en la que no va a caer, en la que va a caer justamente la tensión máxima admisible, la caída de tensión máxima admisible, ¿de acuerdo? Esos 4 voltios. Por lo tanto, haciendo esto para ganar tiempo, para una red trifásica, ya no tengo el 2 aquí, acordaros que antes tenía un 2, ahora ya no porque estoy en trifásica, la sección mínima va a ser la longitud por la potencia partido por la conductividad del cobre a 40 grados, por la caída de tensión máxima admisible y por la tensión de línea. No cambia nada. Veis que el procedimiento sigue siendo exactamente igual que antes. Con lo cual, la sección mínima que me sale serían de 10,81 milímetros cuadrados. Esto significa que si yo tuviera un conductor o unos conductores comerciales de 10,81 milímetros cuadrados y los pusiera en mi instalación, en ellos, cuando empezara a funcionar, caerían 4 voltios. ¿Vale? Si empezara a funcionar bajo las condiciones de cálculo, en ellos caerían exactamente 4 voltios. Como tendemos a ponernos del lado de la seguridad y estar dentro de normativa con cierto margen, pues lo que haremos será, en la tabla 1 de la ITCBT 19, escoger la sección inmediatamente superior a 10,81 y de esa manera nos aseguramos que cumple con el criterio de la máxima caída de tensión, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso, en la ITCBT 19, a ver si lo encuentro, en la ITCBT 19, vamos a ver si llego a la ITCBT 19 a la tabla 1. Bueno, la tabla 1 que estará por aquí, ¿eh? Anterior aquí. En la tabla 1, pues vamos a buscar los valores correspondientes a esa sección de 10,81 milímetros cuadrados que me salía, ¿no? Aquí tengo la tabla 1 y directamente, bueno,
el método de instalación es el A, como antes me decía. Lo que pasa que en este caso, los conductores de los que me está hablando a ver qué conductores, son del mismo tipo que antes, ¿no? A ver dónde me lo dice. En el enunciado. Voy a mirarlo en el enunciado. Y que está realizada con como no nos dice nada de la derivación individual del aislamiento, supongo que es igual que el anterior, ¿eh? Supongo que todas las derivaciones son iguales, ¿eh? Por lo tanto, en nuestro caso, pues escogería, a ver la tabla, un A, y como es una trifásica, pues una 2, la columna 2, ¿eh? 3 conductores de PVC. Y que en esas condiciones, pues no me vengo a las intensidades, sino que lo que hago es buscar la sección por encima de 10,81, es decir, 16. ¿Vale? 16. Y para 16 milímetros cuadrados tengo una intensidad máxima admisible de 49 amperios. ¿De acuerdo? Luego aquí tengo, sección 16 milímetros, intensidad 49. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que si hubiera cogido la intensidad inmediatamente superior a los 32,07 amperios, si hubiera ido por ese camino, la intensidad superior son 37 amperios y hubiera escogido primero una sección de 10. Pero ¿qué pasa? Que cuando me hubiera puesto a comprobar que cumplía con el criterio de la máxima caída de tensión, vería que no lo cumple. Y entonces tendría que escoger la siguiente intensidad. Y por lo tanto la siguiente sección, comprobar de nuevo que cumple con el criterio, entonces me daría cuenta de que sí cumple. ¿Vale? Yo lo que os estoy proponiendo es ahorrar tiempo, ahorrar pasos. Sabiendo la caída máxima de tensión, calculo la sección mínima y me voy a la siguiente. Con eso ahorro pasos, en caso de que no me vayan valiendo las intensidades. ¿Vale? Bueno, es una opción, ¿eh? Es una opción que yo os propongo para ahorrar tiempo. Bueno, en nuestro caso, entonces, en nuestra derivación individual, vamos a tener la sección de los conductores de fase de 16 milímetros. La sección del neutro va a ser igual, van a ser 16 milímetros, y la sección del conductor de protección van a ser 16 milímetros. ¿Vale? Entonces, con esos datos, me voy a la tabla 5 de la ITC-BT 21. Mirad. Vengo por aquí. Bueno, estos todos son los métodos de instalación, pormenorizados según norma 1. ¿De acuerdo? A ver, más. Los conductores de protección. ¿Por qué sé que es de 16? Fijaos, en la tabla 2 de esa ITC me habla de las secciones de los conductores de fase o polares de la instalación y de las secciones mínimas de los conductores de protección. Entonces me dice que para secciones menores o iguales, en nuestro caso es igual, a 16 milímetros, vamos a coger una sección igual a la sección de los de fase, para el conductor de protección. Pero con un asterisco me va a marcar un mínimo. El mínimo es 2,5 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación, y 4 milímetros si no forman parte, pero no tienen una protección mecánica. Los primeros tienen protección mecánica, los segundos no, ¿vale? Es decir, en principio la sección mínima de los conductores de protección van a ser igual que los de fase. De ahí que os dijera que aquí el conductor de protección tiene la misma sección. Bien. Bueno, y si nos vamos ya a la ITC-BT 21, a mirar la tabla 5 famosa, para saber el diámetro de los tubos. 21. Yo quiero la 21. Aquí estoy en la 21 y vamos a la tabla 5. A la tabla 5. Ya me he pasado de tablas. La tabla 8. Tabla 6, esta tabla 5. Aquí tenemos la tabla 5. Recordar, 5 conductores, los 5 que os acabo de mencionar, 3 fases, neutro y conductor de protección, y una sección de 16 milímetros. Luego el tubo sería de 40 milímetros de diámetro exterior, ¿vale? Que es un poco lo que
os reflejo aquí, diámetro del tubo de 40 milímetros. ¿Vale? Y con esto tendríamos resuelta la parte de la instalación correspondiente a línea general de alimentación y derivación individual. ¿Vale? Y además con ejemplos de derivación individual tanto en monofásica como en trifásica. En el próximo vídeo pues tomaremos otro problema de ejemplo e iremos un poco pormenorizando cada paso que se ha dado para la resolución del mismo y manejando un poco el reglamento de baja tensión, ¿vale? El reglamento electrotécnico de baja tensión. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues me lo hacéis saber. Venga, un saludo a todos y ánimo con el manejo del reglamento de baja. Hasta luego.